Buenas tardes. Mi nombre es Enrique Robles. Quiero compartirlo a todos ustedes sobre un trabajo que estoy realizando y que está todavía en etapa exploratoria, pero es un trabajo de investigación que posiblemente tenga su fruto en unos años, después que continuemos con esta primera presentación, por supuesto. Se trata de este trabajo titulado Filosofía e Historia, un estudio de sus formas comparadas. En realidad está respondiendo a la primera pregunta, que es si es posible una lógica de la historia. Y está marcada por determinados puntos que yo quise anticiparles antes que ustedes puedan tener contacto con el texto y que seguramente me parece que les va a servir porque son los puntos nodales y las ideas claves, las palabras claves y principales del texto, que si bien es un texto breve, como les dije yo, es un texto inaugural, inicial, de introducción, que abre las puertas hacia una investigación más profunda. Sin embargo, está ya insinuando cuáles son los caracteres principales para su tratamiento. Eh, Aquí les presento un breviario de ideas que son las más potenciales. El libro, como les dije, se llama Filosofía e Historia, un estudio de las formas comparadas. Vamos a ver las ideas centrales, en principio. Y vamos a ver que eh, tenemos como idea central el hecho de que se afirma que es posible descubrir una lógica de la historia y que en definitiva casi el espíritu mismo de todo el trabajo. Si fuera posible descubrir esa lógica de la historia, entonces la historia cobraría un sentido y un significado que lejos de lo que estamos acostumbrados a asignarle a la historia. No como acopiamiento y reclutamiento de hechos y de datos, y por lo tanto sustentado en una metodología que está fundamentada sobre los documentos y el valor de lo documental, sino una historia como especulación. La historia como especulación es una historia dirigida principalmente al futuro, dirigida en el tiempo hacia lo que vendrá. Es de alguna forma una predestinación, de alguna forma un anuncio y de algún modo también, digamos que es una predicción del sentido, de la direccionalidad y del significado que tienen las cosas a través de los siglos, a través del pasado. Entonces, el segundo punto, la segunda idea que les quiero marcar es precisamente la historia como especulación y la filosofía de la historia. Es decir, separar lo que es la historia misma de la filosofía de la historia. La filosofía de la historia pasaría a ser una especulación. Es, de algún modo, darle un horizonte de sentido y darle una significación dentro de lo que va a ocurrir, de lo que la historia como antecedente también determina para que pase, para que ocurra. O sea que esa filosofía de la historia es una filosofía del devenir, básicamente. Un tercer punto es el universo como naturaleza y como historia, y que también se desprende de lo anterior. El universo como naturaleza es el universo de lo dado, el universo que examinamos fácticamente como los hechos mismos que son de la naturaleza y que son examinados desde una interpretación
causal, en donde la causa y efecto es la que termina de describir y explicar el hecho mismo. En cambio, en la historia, esa explicación causal pareciera insuficiente y es sustituida por una explicación de tipo finalista, teleológica, como les decía recién yo cuando hablaba de filosofía de la historia o de filosofía en sentido especulativo. Una filosofía que está, una historia que está dirigida a ver cómo estos acontecimientos que ocurren impactan dentro de la conformación de un mundo futuro. Otro punto es el método dialéctico. Y acá es importante señalar el carácter destacado que tiene la dialéctica metodológicamente. En el libro está explicado cómo la dialéctica se comporta en los dos sentidos, en las dos direcciones, como en la teoría del conocimiento, para explicar cómo evolucionan las ideas en esa tríada de momentos en donde la tesis es sucedida por la antítesis o negación y esta a su vez por la síntesis, que es en definitiva la que reúne a ambas, conserva a ambas y supera a ambas contradicciones, ¿no? Entonces, este método dialéctico, en su direccionalidad hacia la nociología, hacia la teoría del conocimiento, nos muestra también el paso del conocimiento en la historia, que es un paso del conocimiento sistemático, del conocimiento más abstracto, del conocimiento más teórico al práctico, y que luego desemboca siempre en una instancia de escepticismo o de nihilismo, en donde se deja de creer en los grandes sistemas, como ocurre en la actualidad. El método dialéctico como proceso ontológico es también otro aspecto de importancia para reconocer que este proceso ontológico se da en un proceso de sublimación permanente, es decir, de construcción cultural permanente. A eso me refiero con sublimación permanente. O sea que también vamos a distinguir tres momentos como en todo proceso dialéctico, pero esta vez los vamos a llamar momentos de represión en donde se impone la cultura, se imponen los mandatos culturales, porque toda cultura es represiva, toda cultura es resultado de la absorción de determinados mandatos que vienen a sustituir todo el canal de la plena satisfacción por el deber, por un yo, por un ego que está organizado y que busca significación en las cosas. Y esta represión también, como primer momento, da lugar a una liberación instintiva, que es una especie de reacción, y para terminar luego en una emancipación espiritual, en donde el hombre adquiere un nuevo espacio cultural y donde el hombre eh, construye la historia en tercer término, en término de síntesis superadora de aquellos otros dos, como son la represión y la liberación instintiva. Cabe también un espacio para determinar qué es la desublimación en relación al sueño ilustrado. Y allí vamos a ver en el libro cómo se enfrenta el carácter desublimado que algunos le adquieren a, a esta época actual, en donde eh, el deseo ya no es canalizado y traducido en valores superlativos, sino que de algún modo el deseo es el anclaje de la existencia humana. Aquí la desublimación se explica
por la caída del sueño ilustrado, por la caída del periodo de la ilustración. Y ustedes lo van a encontrar en el texto explicado de esta forma, casi como contrapuntísticamente entre lo que es desublimación o pérdida de los ideales, de la construcción de ideales, a partir de el despertar de un sueño dogmático que fue el sueño de la ilustración y el cientificismo. Eh, en cuanto a eh, las formas en que nosotros encontramos como formas comparadas y que da lugar a la morfología comparada, que es el método que proponemos para el tratamiento de la historia, es decir, una morfología que enfrente las distintas corrientes en las distintas culturas y dentro de los distintos ciclos en que va avanzando la historia. Esta idea está extraída de la obra de Decadencia de Occidente de Oswald Spengler, pero nosotros encontramos algunas razones por las cuales separarnos y decir que esos ciclos no necesariamente tienen que terminar en la decadencia, sino que son capaces de ser reconvertidos. Bueno, eso es algo que analizaremos y discutiremos a partir de la letra. El método de formas comparadas en los ciclos de la historia de Oswald Spengler. Allí vamos a ver cómo Spengler hace una interpretación de esos ciclos de acuerdo a distintos momentos, como el momento previo a la cultura, un momento de la cultura primitiva, un tercer momento de una cultura eh, eh, avanzada o próxima. Y finalmente un momento ya de cristalización, de civilización, como llama él, momento civilizatorio en donde se cristaliza y donde eh, comienza esa decadencia, con signos muy propios como pueden ser la masificación, el cesarismo, la voluntad y la violencia que se impone al poder del dinero y de la democracia, la masificación en todas las formas, bueno, que en cuenta que son precisamente signos de decadencia. Y nosotros nos vamos a permitir la libertad de abrir la puerta hacia otras lecturas, como una lectura que está apoyada por teorías como la de Karl Jaspers, que es una teoría eh, que da lugar a la posibilidad de la esperanza a través del Renacimiento. Nosotros la vamos a interpretar como la puerta y el lugar de apertura hacia la humanización, hacia un nuevo humanismo y hacia el corredor de la espiritualidad. Bueno, tres modelos de sujetos de la historia se expresan acá. El ciclo vital, que es propio de Juan Spengler, ¿no es cierto?, que identifica todo el proceso histórico con el proceso de la vida. El de adaptación, que corresponde a Arnold Toynbee, en donde él explica la evolución de las culturas a partir de una retorrespuesta, un mecanismo de adaptación al modo al modo acción y reacción. Y da eh, expreso, expresa idea de ello en el caso de Egipto, en donde Egipto eh, pudo surgir a partir de haber domesticado el Nilo. Esa superación del obstáculo del Nilo y su recanalización es lo que da lugar a la evolución de esa comunidad, de esa cultura. Eh,
Y finalmente, el modelo de Karl Jaspers, que es un modelo de renacimiento, es un modelo de reconstrucción. eh, y por ello mismo nosotros nos permitimos introducir acá una idea que es antigua, que está muy presente en Nietzsche, pero en toda la cultura antigua, que es la del eterno retorno. No tanto por considerarla que es viable, sino por considerarla que es posible. Y la posibilidad admite por lo menos el hecho de que nosotros tengamos una permeabilidad respecto de una salida que no sea necesariamente la decadencia. Hablamos de principios y de mecanismos que sostienen esta morfología comparada, y subrayando que la morfología comparada es muy importante para poder alojarse en un modelo de la historia que es diferente, que es filosóficamente diferente, porque es una filosofía de la historia, como les decía hace un rato, dirigida al descubrimiento del sentido, del significado, de la finalidad misma de la historia. Entonces, estos principios, dentro de estos principios y mecanismos, destacamos como principio básico, fundamental de la morfología comparada, la ley biogenética de recapitulación que da Ernest Haeckel, que es una relación entre otrogénesis y filogénesis, entre el desarrollo del sujeto y el desarrollo de la especie, como en un secreto convenio y en una secreta articulación que es la que le da, la que termina dándole armonía a toda la interpretación histórica. Admitir que lo ontogenético y lo filogenético tienen una correspondencia es también admitir que hay una posibilidad de encontrar formas comparadas dentro de la historia. Por otra parte, la preexistencia de protoformas, desde el aporte paleontológico de Goethe, que era un naturalista y que establece la permanencia que hay en aquellos elementos que paleontológicamente podemos detectar, como por ejemplo los huesos maxilares. El hueso maxilar que está en el hombre primitivo y que sigue estando, permanece, o sea, se mantiene como una constante a través del paso del tiempo. A nosotros también ese principio nos da la posibilidad de entender que en la historia hay una correspondencia entre la especie y entre el individuo, y también una correspondencia entre el pasado y el presente. O sea, que hay una posibilidad de encontrar formas que sean similares, formas que tienen funciones similares, por eso las llamamos análogas, distinto de las formas que solamente tienen un parecido morfológico, pero no cumplen la misma función. Estas cumplen la misma función y entonces encontramos que hay una concurrencia entre pasado primitivo y el sujeto actual y el hombre de nuestros días. Los mecanismos de la morfología comparada son mencionados en este libro como mecanismos de simbolización, sublimación y estructuración. Acá el estructuralismo es muy importante, la visión estructuralista es importante porque nos da lugar a entender cómo, por ejemplo, en el caso de Hipólito Taine, descubre que el lenguaje, la formación del lenguaje y la formación de la función eh, simbólica en el niño es idéntica a las funciones que tiene el sujeto primitivo en la constitución del mito,
en la constitución del pensamiento anímico, en el empleo de las tres formas, digamos, con que se expresa el animismo. Esto es el chamamismo, el trasladar determinados poderes a alguien, a los sujetos, el fetichismo, trasladar esos mismos poderes en objetos determinados, y el totemismo, que también es la creación de un tótem o animal totémico o padre imagen de Padre omnipotente. Bueno, y eso mismo se traduce en el mismo lenguaje del infante y en el lenguaje del primitivo, con la animación, con la transferencia de poderes anímicos que se encuentran en los objetos. El inconsciente cognoscitivo de las protoformas culturales está inscrito en la especie. Ese es otro planteo que dejamos abierto a través de este texto. La eterna tensión entre el alma y el intelecto, entre el deseo y la analogía, y la agonía. Ustedes van a encontrar allí cómo en las últimas páginas se hace un correlato, se establece un correlato entre lo que es ateniense, el modelo de lo ateniense y el modelo de lo espartano, como el modelo de el intelecto y de las formas intelectuales y de sublimación racional, y los de los puros del alma que remiten a esa aristocracia de sangre, que en definitiva son modelos que están perpetuados a través de la cultura, que se encuentran desparramados a través de todos los procesos del devenir histórico. Y el deseo y la agonía, tal como lo ponemos al inicio del texto, el deseo y la agonía muestran precisamente, por ejemplo, en este caso, dos formas de cultura. La cultura, una cultura que está dirigida al progreso y una cultura que de algún modo se aleja de eso y se refugia en la tradición. Son conceptos que tenemos que reexaminar nuevamente para ver si podemos dar una fisonomía y una semblanza parecida a la filosofía de la historia que perseguimos. El último punto, vamos a analizar la espiritualidad y el sendero del humanismo frente a un universo que se presenta desde el dominio y la masificación a través de la robótica. Bueno, espero que el texto les resulte de su agrado y les envío un fraterno saludo, esperando que para todos nosotros sea un buen año y sea un año en donde podamos avanzar sobre esta investigación, de la cual, como les dije recién, esto es el plano inicial de una intuición, y esa intuición espero que sea lograda con los aportes de ustedes, y también con la parte de mi trabajo, por supuesto. Eh, Espero que haya sido claro y eh, les haya podido hacer entender cuál era mi mensaje. Les agradezco mucho.